Ahora comienza Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimal. Buenas noches, José Ángel. A continuación, los titulares más relevantes el día de hoy. Admite el gobernador que educación le ha fallado a los niños. San Juan anuncia desarrollo de terrenos en Parque Luis Muñoz Marín. Se acercan cambios en el sistema contributivo. Proponen aumentar el salario mínimo local a $15 la hora. Listo el PNP para celebrar convención estadista. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. Amigos, el gobernador Alejandro García Padilla le dio la razón este miércoles al juez federal José Afusté a reconocer que el Departamento de Educación enfrenta serios problemas. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. Sencillamente, el Departamento de Educación necesita una reforma en su totalidad, así lo admitió el gobernador Alejandro García Padilla al responder a expresiones que hiciera el juez federal José Afusté, que le dio solo 15 días al Departamento de Educación a atender un caso en el que el departamento le ha negado el servicio de Trabajadores 1 y de reembolsos a padres de una joven de educación especial. Estoy totalmente de acuerdo con las expresiones. Y el juez, es más, el juez federal usted, con sus expresiones, corrobora lo que les he dicho. Hemos heredado unos problemas gigantes en mi gobierno y yo los voy a atender. En cuanto a lo que dice, lo que ha dicho el presidente del Senado, de nuevo, con quien estamos trabajando en conjunto y él colabora conmigo en esta transformación del departamento. Aquí hay un punto muy importante. Lo hablaba con los padres y con los maestros en las escuelas que yo he estado visitando de sorpresa. Cuando les digo que visito de sorpresa escuelas, e instrumentalidades públicas, quiero que sepa que ni siquiera el secretario sabe que estoy visitando esa escuela. Ni siquiera el secretario lo sabe, ni lo saben los padres y los estudiantes, no lo sabe ni siquiera el guardia escolar de la escuela. No enviamos avanzadas, no enviamos policías a verificar el lugar, simplemente llego al lugar. Y pasó en la Gabriela Mistral de Castañer en Lares, igual que pasó luego en Yabucoa, luego en Patilla, luego en Luquillo. Y así voy a continuar. Y es que no solo hace falta una reforma, sino responsabilizar a los padres en el proceso educativo de los niños, ya que le corresponde a ellos evaluar el proceso y ser parte integral de un sistema público. El departamento, cuando logremos que funcione al máximo de su capacidad, cuando lo habremos reformado, necesita que los padres asuman su responsabilidad. Y lo repito, el padre que no verifica las libretas de sus hijos, que no me diga a mí que es que tiene demasiadas cosas que hacer. Porque como gobernador de Puerto Rico yo les aseguro que tengo la agenda bastante cargada, pero ¿sabe qué? Esos 3 niños son mi responsabilidad y de mi esposa y de nadie más. Por otro lado, el secretario del Departamento de Educación, el profesor Rafael Román, explicó que ya se resolvió los señalamientos que hiciera una madre en el Tribunal Federal y que estaría agilizando para que todos los niños de educación especial tengan el trato que se merecen. Sobre el tema de auditoría, lo resolvimos y esos señalamientos de auditoría no solo estaban en las condiciones, ahora ya no van a estar, porque se resolvieron. O sea que los asuntos de auditoría interna, gracias a todo el respaldo que hemos tenido en este proceso, en esta renovación del plan de flexibilidad, fueron removidos como condiciones para el plan de flexibilidad, porque se atendieron. Y la otra condición es una condición que es muy normal en este proceso, es que cada trimestralmente, como pasa, hemos estado durante todos los últimos años en educación, trimestralmente tenemos que someter informes, llamadas, visitas, y eso ocurre con mucha frecuencia para dar seguimiento y asegurarnos de que estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos a hacer. Las expresiones de ambos funcionarios se dieron en una conferencia de prensa en la que anunciaron la extensión del plan de flexibilidad en el Departamento de Educación aprobado por el gobierno federal. Esto para que Puerto Rico pueda cumplir con una flexibilidad la ley federal de que ningún niño quede rezagado.
Esa misma petición el gobierno anterior se la hizo al Departamento de Educación Federal. El mismo secretario de Educación Federal, el mismo presidente en los Estados Unidos, y la petición que hizo el gobierno anterior fue denegada. El año pasado nosotros hicimos la misma petición. Yo mismo fui a Washington y me reuní con el secretario Arne Duncan, y el año pasado le anunciamos que se otorgaba a Puerto Rico por primera vez esa flexibilidad que se le había negado al gobierno anterior. Desde la Fortaleza les informó José Ángel Cordero. Gobierno. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció hoy el desarrollo de 83 de las 123 cuerdas del Parque Luis Muñoz Marín. El proyecto tiene una inversión de $18 millones y tiene el fin de ofrecer una sana recreación para los visitantes, así como preservar su valor ambiental. Con una inversión de $18 millones y con la expectativa de que vuelva a ser el parque de todos, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció hoy el desarrollo de 83 de las 123 cuerdas del Parque Luis Muñoz Marín. Este proyecto busca ser un espacio donde los ciudadanos puedan disfrutar de diferentes actividades recreativas. Si sigue caminando, encuentra un área que va a ser para las mascotas, para que usted traiga a sus mascotas a jugar al parque. Así que ya no hay división entre a qué parque llevo mi mascota y a qué parque voy yo. Sigue caminando y va a encontrar el mariposario Doña Inés. Ese mariposario lo vamos a hacer al aire libre inicialmente, en un acuerdo de colaboración que vamos a firmar hoy también con el Parque Doña Inés. Así que el Parque Doña Inés y el Parque Luis Muñoz Marín están juntos. Según la alcaldesa, uno de los atractivos del parque será el paseo histórico Luis Muñoz Marín, donde describirá los momentos importantes en la vida del prócer puertorriqueño. Algo bien especial es que del paseo de las frondas al árbol de don Luis Muñoz Marín hay un paseo en granito. Ese paseo se confunde con la grama. Ese paseo de granito va a ir marcando hitos en la vida de Muñoz Marín, pero no el político, sino Muñoz Marín, el hombre amante de la naturaleza, Muñoz Marín, el humanista. Por eso es que es el palmario, porque nosotros queremos que una nueva generación conozca a Luis Muñoz Marín, no solamente en su faceta de político, que para eso está, ¿verdad?, otros espacios, pero en su faceta de humanista y de defensor y protector de los recursos naturales. Por último, Cruz Soto reafirmó que la construcción del parque no afectará las áreas verdes que están hasta el momento. No hay más varilla y cemento de la que hay ya en el parque. En esta huella que está aquí, que va a ser completamente nueva, es exactamente la misma huella que ocupa la varilla y el cemento ahora mismo. Por lo tanto, el parque no pierde en estas 83 cuerdas nada de lo que tiene ahora mismo de vegetación. Vamos a firmar un acuerdo con el Parque Doña Inés, porque aquí hay un vivero. Ese vivero nos vamos a nutrir de semillas del vivero de Doña Inés, para que el parque pueda manejar toda su conservación, toda su composta, etcétera, dentro del mismo parque. La primera ejecutiva de San Juan afirmó que la construcción comienza en enero del 2015 y reabrirá sus puertas para la conmemoración del natalicio de don Luis Muñoz Marín el 18 de febrero de 2016. Se espera que terminada la construcción, 100 personas trabajarán en el parque, que estará cerrado al público hasta culminada la construcción, de manera que no se interrumpan los trabajos. Reportando para Noticias 13, Irán Delgado y Yarimar Marrero. El gobernador Alejandro García Padilla fungió como orador principal del Foro Gobierno y Empresa Privada, Socios para el Desarrollo Económico de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Durante su alocución, el primer ejecutivo afirmó que ha estado trabajando en una reforma contributiva que le hará justicia a la clase productiva y también estaría simplificando el aparato gubernamental. Escuchemos y veamos. Sé que en ese camino he contado siempre con ustedes. La directiva de la Cámara ha sido siempre presente en la toma de esas decisiones. Sé también
que a la hora de hablar de prosperidad económica de cara al futuro, es necesario aglutinar todos los esfuerzos. Necesitamos aglutinar la manufactura, la exportación, el turismo, la agricultura, las pequeñas y medianas empresas, todos. Se acabó el tiempo donde el país podía poner todos los huevos en una sola canasta. Esa fue la experiencia del monocultivo, luego de la industrialización electrónica, primero de aguja, luego las empresas petroquímicas, luego la farmacéutica. Ahora, siendo aún los mejores del mundo en manufactura de fármacos, tenemos que diversificar, expandir, ahondar nuestra base industrial. Política. Un proyecto de ley para duplicar el salario mínimo de los puertorriqueños en un periodo de 10 años fue radicado por el senador Cirilo Tirado. La medida crearía lo que se conocería como la Ley de Salario Digno para Puerto Rico, que dispone un proceso en 2 fases para implantar las alzas. En manos de los senadores, tanto de mayoría como de minoría, un proyecto radicado por el legislador Cirilo Tirado que busca aumentar el salario mínimo a $15 la hora, por lo menos de aquí al 2025. Según el senador del Partido Popular Democrático, se trata de hacerle justicia a los puertorriqueños que ahora cuentan con el dólar con menos valor que anteriormente, estando en la tabla de niveles de pobreza y por debajo de esta. La propuesta Ley de Salario Digno para Puerto Rico establece un aumento al salario mínimo estatal en 2 fases. Primero, las empresas que tienen un ingreso bruto de más de $1 millón deberán hacer un ajuste de $1.55 cada 2 años a partir del 1 de enero del año 2016, hasta llegar a un salario base de $15 la hora en el año 2024. Por otro lado, las empresas que tengan un ingreso bruto menor de $1 millón hasta 500,000 deberán hacer un ajuste de $1.55 cada 2 años a partir del 1 de enero del año 2017 hasta llegar al salario base de $15 la hora en el año 2025. La insistencia del legislador es porque dice que todos los puertorriqueños tendrían que tener un salario digno para poder sobrevivir. Si esta medida se aprueba, sería el proyecto de justicia social más importante de nuestra generación. El ejemplo anterior así lo demuestra. Esto es más dramático si tomamos en cuenta de que el poder adquisitivo del dólar se ha visto reducido en un 14% en los pasados 7 años. En otras palabras, un dólar hoy solo rinde 86 centavos, en detrimento de los trabajadores asalariados de nuestro país que trabajan por el salario mínimo. La situación económica de Puerto Rico es tan crítica que hay personas que viven con menos de $10,000 al año, haciendo casi imposible sobrevivir en una economía que todo aumenta, menos los salarios. Con esta medida, tan pronto como el año 2017, cerca de 100,000 personas saldrían de este nivel de ingresos para una reducción de 19.3% de aquellas personas que radican planilla y que están ahora considerados bajo los niveles de pobreza o dentro de los niveles de pobreza. Cabe destacar que de ese grupo cerca del 64% vive con ingresos menores de $10,000, colocando a más de 338,000 puertorriqueños que trabajan bajo el nivel de pobreza de $11,000 al año. Para el año 2025 se puede proyectar que cerca de 500,000 de puertorriqueños saldrían de esos niveles definidos de pobreza para una reducción de un 30%. Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero.